que son lo importante para todos.
Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Voy apalancado al mercado americano. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Muy bien, profesor, le escucho. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su confirmación y por su asistencia. El día de hoy tenemos una jornada bastante interesante. El mercado, pues, ha habido, digamos que va a estar un poco enrangado estos días, precisamente porque no existían noticias, pero ahora existen algunas noticias que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros como inversionistas tenemos que procurar observar y en el mismo aspecto tratar de generar una inversión de alguna forma que nos pueda generar rentabilidad. A ver, aspectos fundamentales. A ver, la noticia más importante del día de hoy son dos. La primera, los datos del IPP, que es una subderivación de los datos del IPC, en otras palabras, de la inflación, que lleva consigo básicamente un aspecto, pongámoslo así, en el plazo, ya, en el corto plazo. Ya se esperaba que sea menor a lo esperado, siempre cuando tenemos un dato del IPP que siempre es igual al IPC y el IPC el día martes fue negativo, por ende el IPP también iba a ser negativo. Esto implica básicamente una reducción desde el punto de vista de la inflación, pero desde la producción, lo que significa que la probabilidad de los tipos de interés tiende a aumentarse cuando se quiere disminuir. Eso en primera instancia. En segunda instancia, el discurso de hoy de Jerome Powell fue un discurso algo tibio, aparentemente no dijo nada, aunque yo creo lo interpreto de una manera diferente. El discurso de Powell que se dio hoy a las 7:40 de la mañana, básicamente señaló que probablemente nos tengamos que acostumbrar a una inflación mayor a lo esperado. Y en otras palabras, lo que te está diciendo es que si nos tenemos que acostumbrar a una inflación mayor a lo esperado, significa que el mercado de alguna forma, esta parte es importante, puede reducir los tipos de interés antes. No olvidemos que Goldman Sachs, JP Morgan veían la posibilidad del aumento, la disminución del tipo de interés en julio, luego le traspasaron a diciembre, pero el discurso de Powell del día de hoy, un discurso bastante tibio, creo que podría involucrar tranquilamente a la baja del tipo de interés en el mes de julio, o más bien no nos sorprendamos a que puede ser en el mes de julio. El tema de los aranceles de Trump obviamente han afectado al mercado, han hecho daño al mercado, pero aparentemente ya se quiere aflojar este tipo de interés. Desde mi perspectiva, dudo mucho que se bajen en diciembre, creo que es muy lejano a pesar del tema arancelario, y creo que los mercados están preparados ya para una baja del tipo de interés. Además de que en algunos puntos ya están descontados, ¿no? Eso desde el punto de vista fundamental. De ahí, si nosotros observamos, digamos, más estructuras fundamentales en este aspecto, no tenemos, salvo que hay que vigilar el Producto Interno Bruto de Japón, como les había manifestado. Este instrumento va a estar fuertemente manipulado por la banca central, entonces tenemos que ver qué es lo que puede llegar a pasar y vigilar cada dato económico. Se esperaría que la jornada del día de hoy sea una jornada después de esas noticias un poco más tranquila. Tal vez exista mucha pérdida de valor para el dólar americano, justo por el discurso de Powell, pero ya lo vamos a averiguar. En cualquiera de los casos, muchas de nuestras posiciones son en swing trading, entonces vamos a ver si es que podemos lanzar alguna posición en scalping de manera adecuada. Bien, para eso nos vamos directamente a la plataforma y vamos a monitorear en este caso el ritmo de nuestras acciones. Nos vamos directamente a la plataforma y vamos a ver qué es lo que sucede con el Nasdaq 100. A ver, estoy en la plataforma, me dirijo a la gráfica de largo plazo, que es la gráfica MN, y aquí podemos verificar que después del preacuerdo entre Estados Unidos y China, básicamente hubo un crecimiento instantáneo del mercado. El crecimiento fue abismal, prácticamente de un 3% en un día. Ahora mismo se iba a enrangar, era lógico. Y después de esto podríamos procurar que los mercados de alguna forma intenten escalar a niveles superiores. No olvidemos que el día de hoy, en teoría, se debe reunir también Rusia y Ucrania en Turquía, básicamente para hablar sobre el alto al fuego. Si se llega a tener una solución, en este caso del alto al fuego, básicamente estaríamos mencionando que los mercados podrían dispararse el día de hoy con muchísima fuerza. Saben que este tipo de negociaciones no suelen ser calendarizadas, entonces el mercado no tiende a descontarlas hasta que de alguna forma sale la noticia. Entonces, como pueden ver, el movimiento es claramente alcista, está retando la estructura del pullback, es decir, en este nivel la está retando, podría ser que el mercado tope ese nivel y corrija, o podría ser que el nivel llegue a máximos.
Yo creo que bajo el contexto fundamental que estamos viendo, es decir, la posible baja del tipo de interés, quitar los aranceles y el alto al fuego de Rusia y Ucrania, tiene todo el Nasdaq para subir. Adicional a aquello, ayer tuvo un tratado, déjeme leer, encuentro la noticia, hubo un fundamental importante sobre Qatar, y aquí está, ¿no? Básicamente, Donald Trump asegura una inversión de 1.2 trillones por parte de Qatar en Estados Unidos. Obviamente, la idea es que si es que eso llega a suceder, bueno, ya sucedió, básicamente los mercados tienden a subir. En otras palabras, de alguna forma los aranceles han causado noticias positivas, no en todos los mercados, pero en algunos sí, sobre el mercado. Y eso hace que los instrumentos sigan obteniendo niveles superiores o niveles alcistas. Si nos vemos en este caso la gráfica diaria, en la gráfica diaria claramente se ve que estamos muy cerca de la tendencia, aún no estamos dentro de la tendencia, es decir, estamos muy cerca, podría el mercado topar esto, o después podría retroceder y llegar a máximos históricos, que es nuestra expectativa en estas semanas. Si nos vamos al gráfico de H4, en el gráfico de H4 salen los niveles que yo les había mencionado el día de ayer. El día de ayer les había mencionado que el precio iba a generar, en el ámbito, en el H1 se ve mejor, va a generar un punto 6, ¿no? Y les decía que puede generar como no puede generar. Por eso es que me adelanté a la entrada y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fue bastante simétrico el punto. El punto 6 básicamente involucra, en este caso, la finalización del retroceso y ahora mismo pues ya estamos muy cerca del break-even nuestro y lo más seguro es que esto al cielo. Entonces, para las personas que me estaban preguntando si mantenemos la posición del Nasdaq o qué tiempo la mantenemos, la vamos a mantener hasta máximos históricos en primera instancia. La vamos a mantener hasta máximos históricos. Vamos a dejar que el Nasdaq se valore y llegue a niveles superiores hasta que, lógicamente, intente generar un movimiento, en este caso, claramente de tendencia alcista. ¿Puede darse la vuelta? La respuesta es sí, sí podría, pero tendría que suceder, digamos que muchas cosas para que el Nasdaq de alguna forma intente o interprete un movimiento de pérdida de valor, ¿no? Las personas que no han ingresado pueden ingresar en este preciso momento. Básicamente estamos en el mismo break-even. Voy a volver a reenviar la señal de inversión con los stop loss y take profits para que todos ustedes puedan, en este caso, ingresar en el caso de que deseen hacerlo. Vale. Vamos. Les encuentro. Aquí estamos. Perfecto. Con esto ya tenemos básicamente la primera previsión. Insisto, no se ha movido demasiado el Nasdaq. Hoy se esperaba algo de movimiento, pero creo que hasta el final de la semana podríamos estar claramente en ganancia. De hecho, el día de ayer estuvimos en ganancia, con fuertes ganancias, pero esto es swing. No vamos a cerrar y no vamos a claudicar hasta que lleguen máximos históricos. Es decir, vamos a acumular posiciones. Y bueno, también otra forma de la acumulación de posiciones puede llegar a ser la compra de acciones, ¿no? Ayer las acciones de salud, un UNH, que es United Group, no recuerdo el nombre exactamente, tiene una fuerte caída del 6% en pre-market y probablemente sea una buena oportunidad de compra. No olvidemos que siempre esto es coyuntural, como en el caso de Tesla, el caso de Nvidia, en algún punto caen las acciones, pero terminan generando movimientos después de tendencia. Entonces, recomiendo nuevamente posiciones en compra en las acciones. Estamos en el punto 6. Las personas que han ingresado conjuntamente conmigo, cero preocupaciones. Esto es swing, así mismo es el swing trading y hay que dejar que el precio suba. Algo que me tenía pensando el día de ayer justamente, porque estaba también analizando un poco el mercado en la noche, era que estábamos en un porcentaje de divergencia. Si ustedes observan aquí, tenemos un movimiento al alza, mientras que aquí teníamos un movimiento claramente bajista. Eso de aquí, digamos que me daba una alusión de que el mercado probablemente pueda llegar a tener una caída fuerte. Sin embargo, la divergencia se descontó, como ustedes pueden observar, en el punto 6. Eso también es otra confirmación de un movimiento en compra. ¿Por qué? Porque digamos que el movimiento más fuerte, que es la divergencia, ya fue descontado. Y al ser descontado, no nos queda más que seguir la convergencia, que es el ritmo en compra. En otras palabras, yo esperaría nuevamente una trazabilidad a la compra, es decir, que el instrumento se valore con fuerza a la compra. En primera instancia, no vamos a hacer ninguna modificación, ningún reingreso. Me hubiera encantado ingresar en el punto 6, pero vamos, que así es el precio. Entonces hay que acomodarnos a lo que podemos observar.
Sí, Nasdaq 100. Estamos en el US 100, en el Nasdaq 100. Perfecto. Nos vamos directamente a el oro, donde me gustaría ver si podemos hacer alguna entrada. Está como loco el oro desde ayer a hoy. No era de esperarse. Tenemos el discurso de Powell y el alto al fuego. A ver, la estructura del oro es una estructura bastante interesante. Primero, movimiento de largo plazo, claramente alcista, contracción después del tema de los aranceles. Después del tema de los aranceles, hubo una contracción del 3% en el oro en un día, muy parecida a la del Nasdaq, y también una descorrelación con sus demás instrumentos, es decir, con euro dólar y con libra, que son los principales. Después de esa contracción, el mercado claramente puso a prueba el nivel de 32.00, que era un nivel institucional, que en primera instancia el día lunes rebotó. Rebotó el día martes, fue un día de retroceso y el día de ayer hubo un quebranto, justamente el que estábamos viendo en pantalla. Ayer estábamos justo en este quebranto. Yo les decía que esto tiene pinta de caer, que no iba a generar un movimiento, bueno, que inicialmente podría haber un retroceso a 32.00 y después una caída. En efecto, sucedió la caída y tocó este punto institucional. Ya, ese punto institucional es un punto importante porque básicamente nos podría involucrar que el mercado podría ahora sí generar un retroceso fuerte hacia el próximo pullback, es decir, que intente llegar a niveles superiores acá y de aquí generar otra vez el desplome. Ya vamos a verificarlo más en el corto plazo. Emerson me pregunta, profe, ¿su colocación es ejecución por mercado? Es ejecución por mercado. Es decir, yo no utilizo órdenes pendientes, todo yo hago por mercado. Bien, entonces, después de esto, ¿qué podemos encontrar dentro de las velas? Si ustedes se fijan, el movimiento de las velas, en primera instancia, ya nos deja un martillo que involucra un retroceso de precio, que, insisto, podría ser acá, máximo acá. Segundo, estocástico en nivel de cruce, que significa un nivel de sobreventa, movimiento en compra. Tercero, hay una convergencia. Si ven, el RSI cae y el precio cae. Si el precio dice que sube, el RSI va a subir. Y por último, si ustedes notan, tenemos una tendencia bajista, pero no acompaña el volumen. El volumen es claramente bajista, lo que significa que esa tendencia está en agotamiento. En otras palabras, un sistema en compra. Entonces, el oro nos está señalando que muy probablemente en el aspecto de swing se desarrolle una posición en compra. ¿Ya? La decisión claramente es una decisión en compra. Si nos vamos a las figuras de H4, se puede ver un poco el rechazo de los niveles, la vela envolvente en este punto, que nos señala la reversión, la entrada del estocástico. Eso sucede en la madrugada. Y ahora mismo, pues, el precio está batallando con este nivel. Ya, cuando los precios, en este caso, se encuentran en estos niveles, tienen dos opciones. La primera, romperlo y caer. Y la segunda es enrangarse en ese punto, es decir, aquí. Enrangarse aquí, caer un poquito y subir, ¿ya? Porque te da la ilusión de que no va a romper de forma inmediata. Si seguimos inmiscuyendo en los hilos del precio, se puede ver claramente que el precio en este nivel quiere hacer una especie de retroceso. ¿Qué significa eso? En el corto plazo, el precio en este punto quiere hacer un retroceso probablemente hasta los niveles de acá, donde podría ser su figura de enrangamiento. En otras palabras, esto ya estoy hablando de scalping, ¿no? El scalping va a estar en una estructura de este nivel. Así, termina de desarrollarse el scalping y ahí vamos a encontrar un impulso alcista hacia el pullback. Bien, esa sería la estructura netamente del oro. Entonces, aspectos fundamentales a tomar en cuenta. Lógicamente, si vamos a desarrollar un scalping, tenemos que trazar los niveles de compra y de venta, stop loss y take profit. Me pregunta, profe, ¿el Nasdaq lo colocamos en compra? Sí, en compra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar que suba un poquito más y vamos a lanzar la posición en venta. Ojo, modalidad de scalping, ¿no? Esto es modalidad de scalping. En swing es compra, en scalping es venta. Vamos a venderlo ahora. ¿Listo? Posición en venta. Obviamente el SL debe ser por encima de las mechas y el TP debe ser en la base de corto plazo. Acá. Listo. Entramos al precio de 31.91. Estamos en 31.90. Con ganancias no las suficientes, por supuesto,
pero vamos a ver cómo el precio se va estructurando. Insisto, esto es scalping, esperemos que en la siguiente media hora el mercado se desplome. De todas formas, vamos a vigilarle unos 2 minutitos a que el oro obviamente nos dé los réditos que nos merecemos el día de hoy. Como loco un poco el mercado, pero nada de qué preocuparse realmente. Vamos a vigilar un poco. Les indico los niveles de compra y de venta. Para las personas, eso no voy a enviar al grupo porque pues, habrá personas que no están dentro de la sesión y querrán copiar. Y obviamente no se trata de que solo copien, sino de que analicen y vean el mercado. Y más aún si es scalping. El scalping debe ser cuidado. Como si fuera swing trading, claro, ahí sí podríamos enviar, pero en el scalping no. Porque en el scalping, pues, saben que cerramos ahora mismo y tal vez no nos sigan porque no están conectados. Entonces, insisto, scalping en corto plazo y el mercado se enranga y se dispara en compra en forma de swing. Entonces, en ese sentido, tener precaución, por favor. Si tu estructura o tu estrategia de inversión se basa en el swing trading, lógicamente esperar hasta que genere el swing, ¿no? Es decir, en este caso, esperar a que el precio caiga y comprar. Pero si tu estrategia se basa en este caso, quizá en las estructuras de corto plazo, ese es un momento idóneo para el scalping y hay que obviamente esperar a que el precio termine su develación. Bien, esperamos unos 2 minutitos más y nos cambiamos de instrumento. Está algo lento, algo loco en el corto plazo, pero si ustedes se fijan, no se ha movido realmente nada. $1 apenas. Normal de la gráfica del oro. Creo que las estructuras más fuertes ya se dieron antes del discurso de Powell. Entonces ahora mismo pues el mercado está algo tranquilo. Nada de qué emocionarse realmente. Vamos al Nasdaq. El Nasdaq ha regresado al punto 6. Sí, miren, el Nasdaq justo en el punto 6. Esperemos que acabe esta vela y lanzamos otra posición en compra en el Nasdaq. El Nasdaq, como les dije, la ideal es que intente retroceder hasta este punto y se dispare. Entonces, aún no ingresemos, pero el Nasdaq como tal podría tener el ingreso esperado que estábamos aguardando, el punto 6 del mercado. Por favor, yo quería entrar en Bitcoin en cuenta real. Sería buen punto. Ya después analizamos el Bitcoin. El Bitcoin vamos a analizar al final. Siempre me gusta analizar al final el Bitcoin. Sí, miren, regresamos al oro, el oro otra vez lento. Esta figura me encanta. Quieren mantenerse una caída muy chévere, realmente. Ya llegó al break-even otra vez. Y déjenme verificar en qué parámetro me encuentro. Denme un segundo. Denme un segundo, queridos amigos. Y ha habido el crecimiento del oro en un 0,46. Esperemos que el día de hoy quede tablas el oro. Esperemos eso. El Nasdaq otra vez repuntó. Me voy otra vez al Nasdaq, que como loco el mercado ahora, ¿no? Miren, si ven que tiene una caída al punto 6, dejó la mecha y está repuntando. Es que el punto 6 es muy fuerte, amigos. Es muy fuerte el punto 6. Bien, vamos al oro otra vez. Sí, el oro no se mueve. Vamos a cambiar de instrumento. O sea, no vamos a cerrar la operación, déjenla en abierta. Sí, no olviden controlar sus lotajes nada más. Y nos vamos directamente a la gráfica del euro dólar. A ver, el día de ayer lanzamos una posición en euro dólar en forma de swing trading, como ustedes podrán fijarse. Vamos a ver la estructura de largo plazo. La estructura de largo plazo del euro dólar es claramente bajista. Cuando pasó el tema de los aranceles, el mercado atentó contra el euro dólar, ¿no? Eso cabe destacar, que el mercado sí atentó contra esa posición cuando nosotros nos referíamos a este movimiento. Si ustedes observan, el mercado de alguna forma está intentando, en este caso, penetrar esa estructura. Y es lógico, porque es una estructura que no ha quebrantado hace 20 años. Entonces, el mercado, lógicamente, lo que quiere hacer en este punto es salvaguardar, pongámoslo así, un nivel claramente, en este caso, bajista. ¿Sí? Un nivel, en este caso, claramente bajista. Obviamente, eso debe estar impulsado a través de noticias. Estamos en el gráfico MN. Entonces vamos al W1, aquí vemos la estructura o el rechazo que hubo en las velas y también esta vela de acá, la que tiene esta enorme mecha, se debe al tema arancelario de Donald Trump, es decir, cuando se llegó al acuerdo con China. Cayó, rebotó, hubo un rebote, si usted se fija, un rebote hasta el pullback, en este caso,
el rebote hasta el pullback, que involucra básicamente que el precio en este nivel intenta generar un rebote hasta este punto. ¿Listo? Entonces nosotros lanzamos una nueva petición en forma de swing trading, porque si ustedes se fijan, el mercado en este nivel ha generado un doble rebote y pues la lógica es que generemos un nivel en venta, que es lo que nosotros estamos esperando en este momento. En otras palabras, sugiero que la misma posición que se ha guardado en el euro dólar, que ha sido venta, aún se puede ingresar. Voy a enviarles esta señal a todos porque es una buena señal de inversión en forma de swing. Ojo, esto es en forma de swing trading. Es decir, es así que no la vamos a cerrar de forma inmediata, sino esta es en forma de swing trading. Entonces voy a enviarles esta señal nuevamente para las personas que no han ingresado. Voy a enviar esta señal. La idea es que termine desplomándose entre hoy y mañana e intente llegar acá. Dudo mucho que llegue a este nivel. Es complejo que llegue a este nivel en un escenario donde hay muy pocas noticias, pero probablemente el fin de semana exista noticias a favor del dólar. Como les dije, ahora estamos un poco contrariados con el dólar americano. Nada que preocuparse realmente, pero pues, así mismo es el mercado, ¿no? O sea, un poco de contrariedad en este punto. Bien. Ya, eso respecto a la gráfica del euro dólar. Si nos vamos directamente a la libra esterlina está haciendo exactamente lo mismo que el euro dólar, pero así, exactamente lo mismo. Pues no es de esperarse, o simplemente tienen movimientos correlacionados. ¿Qué significa principalmente? Línea de tendencia que no ha quebrantado en 20 años, gráfico W1, claro rechazo del nivel de la tendencia. WD1, en el gráfico diario se ve la estructura de cambio de tendencia con muy poco volumen, déjenme decir eso sí, ¿no? Muy poco volumen. Y eso se debe porque Estados Unidos y Reino Unido han llegado a acuerdos comerciales mucho más rápido que otros países. Entonces, por supuesto, la libra esterlina se encuentra muy fuerte versus la americana. Sin embargo, la postura sigue siendo en venta. Hemos lanzado una venta en swing trading. En este caso, está algo lenta realmente. Yo voy a esperar esto así, que la estructura sea de muy largo plazo, pero está bastante lenta. De forma particular, yo esperaría que el instrumento como tal intente escalar a niveles inferiores. Sin embargo, el euro dólar, digamos que tiene mayor posibilidad en ese sentido, el euro dólar. De ahí el mercado como tal no nos ha dado aún una señal alcista, más bien todo lo contrario, ha querido desplomarse y sus correlaciones también van a favor de eso, ¿no? De que el mercado de alguna forma quiera generar una corrección o una caída de precio, ¿sí? Bien, nos vamos en este caso a la del yen japonés. El yen japonés sí que tiene una estructura bastante interesante en el mercado. Ya, a ver, miren, esa es una estructura que sí me gustaría analizar. Primero porque el yen japonés es un movimiento de precio que de alguna forma nos está señalando o más bien se ha utilizado en estos últimos tiempos como un instrumento de refugio, ¿ya? Como les había especificado, el yen es el único país en el mundo que está aumentando tipos de intereses antes que, en este caso, disminuyendo. Es el único en el mundo que está haciendo eso. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Básicamente verlo de otra forma. O sea, este de aquí no va a perseguir el trading tradicional. Tenemos que encontrar otros fundamentales que el mercado de alguna forma no genera. Sí, esa es una parte importante de que definir. Dice Paul, el euro dólar se fue para arriba. A ver, vamos a ver. Euro dólar. No. ¿En qué temporalidad estás viendo? Sigue igual. El euro dólar no se fue en ningún momento para arriba. Sigue intacto, de hecho, no se ha movido. Ah, no, pues M1 no es una temporalidad que uno siga. En primera instancia, porque he mencionado con claridad que es un swing. Si es un swing, tienes que vigilarlo H1, H4. ¿Sí? Si fuera scalping, con todo gusto, vamos a verlo a la temporalidad de M5. Aunque a mí M1 de forma particular no me gusta, porque M1 es una temporada muy caótica, a veces carece de sentido y M1 también está cayendo ahora que veo. Yo en scalping sí prefiero M5, M15, M30 hasta H1 en scalping. En swim sí le subo a veces en H4 y a veces también le suelo subir a H1 en swim, porque es como mucho más claro, ¿no? Eso desde mi perspectiva, por supuesto. Regresamos al swim, al yen, perdón. Regresamos al yen japonés. Bueno, antes de eso vamos a ver el oro, a ver si qué ha hecho el oro. Pues sigue quieto.
Pero ¿saben qué? Eso es bueno. Vamos a ver la estructura de corto plazo. Miren esa vela de rechazo hermosa. Tres rechazos en este punto, mínimos más bajos. Se nos quiere matar el oro, se nos quiere desplomar. Dejémoslo más tranquilos, sigamos trabajando y dejemos que esto continúe con su ritmo claramente bajista. Me gusta la figura en este momento del oro. Una estructura bajista interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dice el precio. A ver, vamos al yen japonés. Andrés dice, God baja venta hace ratísimo, Andrés. Bien. A ver, entonces, estábamos en el yen. A ver, el yen les mencionaba que esta figura es una figura que hay que tenerle cuidado porque no está moviéndose con los fundamentales que se está moviendo la gran cantidad de los países en el mundo, ¿no? La mayoría de los países se está moviendo a través de la baja de los tipos de interés. En el yen japonés no. En el yen japonés, la estructura es una estructura claramente, en este caso, de movimientos de alza de tipos de interés, ¿sí? En este caso, ¿qué puede significar principalmente? Que básicamente el precio de alguna forma va a intentar, ¿sí? Ingresar a un canal alcista para luego generar una manipulación o un ente mediático a través de la banca central. Ahora bien, si ustedes observan, el canal del yen es claramente bajista hasta la zona de 140 yenes, en donde ha rechazado constantemente y con furor. Ha generado una suba, y esta suba, como ustedes se pueden fijar, se ha dado alza por el tema de los aranceles hasta 148 yenes. El día de ayer ha caído intentando completar el gap, aún no lo completa, pero intenta completar el gap. Y después la pregunta es, ¿qué puede hacer el yen? Sinceramente, yo creo que la perspectiva del yen japonés es una perspectiva claramente, en este caso, de rechazo. Bueno, primero va a intentar completar el gap y luego va a querer irse al movimiento a la alza. Porque, insisto, el yen japonés ha sido un instrumento que ha estado funcionando como una medida de refugio. Todo el mundo se ha estado refugiando en yenes, pero si tú ves que ya no hay aranceles, que va a haber paz en Rusia y Ucrania, ¿qué refugio vas a tener? Incluso que van a bajar tipos de interés en otros países, que la inflación de alguna forma se está controlando, ya no necesitas, digamos, que el refugio. Entonces, en el corto plazo, esto va a suceder que el mercado suba con fuerza, ¿sí? Suba con fuerza en el corto plazo. Sin embargo, en las posiciones técnicas, yo no aguardaría, bueno, esperaría que el mercado obviamente se desplome a niveles por debajo del gap para tomar alguna postura, pero después de eso, yo intentaría realmente salvaguardar un nivel en compra o un nivel superior en compra. Ese sería básicamente el objetivo que yo perseguiría en el yen japonés. Una estructura claramente alcista, ¿sí? Pero después del gap. Ahora mismo el yen está teniendo el mismo movimiento que el oro, ¿sí? El mismo movimiento, solo que como el yen japonés tiene una correlación inversa al oro, se ve como un espejo. El oro está subiendo y está enrangado, y lo que quiere es como que subir más, pero como les dije, el enrangamiento va a hacer que se dé la vuelta. El yen japonés está haciendo lo mismo. Está cayendo por su lado y se está enrangando. Entonces, ¿qué debería pasar? Debe subir un poco el yen para caer, cerrar el gap y aquí va a acumularse las operaciones en compra. Se acumula la estructura en compra y después de esto al cielo, ¿ya? Entonces, esa sería la visión principalmente del yen japonés. Movimientos, aquí yo no compraría ni vendería de momento, porque básicamente el precio del dólar, perdón, del oro, ya está reemplazando dicho movimiento. Por eso no lo haría principalmente, ¿sí? Porque el oro ya estamos interpretando de esa forma, y si es que haríamos esta inversión, estaríamos causando una sobreexposición. A ver, aquí hay una pregunta. Fabio dice, por favor, ¿le puedes completar el canal bajista del oro para ver mejor la posición? Canal bajista, vamos al oro nuevamente. ¿Quieres que le complete este de aquí? A ver, vamos a ver. Uy, ya me moví mal ya. Ahí. Vamos a ver, a ver, a ver. Listo. Listo. Perfecto. En ganancias, no las suficientes. Este oro no nos quiere dar las ganancias que nos merecemos, pero ya en ganancias. Tenemos una operación abierta en yen en clase.
Sí, 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 déjenla nomás abierta. Esto me refiero al sentido del scalping. Estamos haciendo un scalping en oro, no vamos a hacer un scalping en el yen si tienen una correlación similar, a eso me refiero. La operación que ustedes tienen es una operación en forma de swing. Perfecto. Bueno, dejémoslo que esto corra. Sigue teniendo, quiere caer, pero tiene dificultades, se está enrangando. En algún punto o tira para abajo o tira para arriba, pero la estructura debería ser que tire para abajo. Emerson dice, profe, en el indicador de volumen y en las bandas de Bollinger, ¿cuál es mejor para el scalping? Ninguno. Las bandas de Bollinger es un indicador de tendencia y el indicador volumen también es un indicador de tendencia y el scalping no marca las tendencias, el scalping marca las reacciones, ¿sí? Las bandas de Bollinger y el volumen es mejor para el swing trading, no es para el scalping como tal. Bien, nos vamos a la gráfica del petróleo. El petróleo con fundamentales bastante complejos de momento, ¿sí? ¿Qué es lo que está desarrollando? Primero, estructura de largo plazo, que podemos ver claramente esta estructura. Se puede observar que el precio ha mantenido un nivel bajista y ese nivel bajista se debe principalmente igual a los aranceles de Trump, ¿no? No olvidemos que cuando Trump generó los aranceles, existió una alta probabilidad de un aumento de la recesión en Estados Unidos. Ese aumento de la recesión en Estados Unidos se llevó consigo, obviamente, al petróleo. Entonces el petróleo llegó a valer, en este caso, $55 el barril. Si nos vamos a W1, en el gráfico W1 se mantiene un ritmo de tendencia, en este caso, claramente bajista, ¿ya? Y en este caso, de tendencia bajista, se puede observar que el crudo intentó llegarse a niveles de los $63 el barril. Ahora mismo ha hecho un retroceso, como ustedes pueden fijarse, ha hecho un retroceso del 2,31%. Se puede ver eso en la estructura de medio plazo. Aquí si ustedes observan, ¿no? Llegó a 64 y cayó ahorita está en 61,70. Ha hecho un retroceso de 62, del 2%, perdón. Si nos vamos a la estructura diaria, en la estructura diaria se puede ver ya el movimiento, en este caso, de la tendencia de corto plazo, como ustedes se podrán fijar. Aquí tenemos el movimiento en donde el precio está haciendo la corrección. En análisis posteriores, nosotros habíamos mencionado que queremos comprar, que queremos esperar a que el petróleo suba, no comprar, sino esperar a que el petróleo suba a este nivel, ¿ya? Y en este nivel, que era el nivel de 65, ejecutar niveles en venta. Sin embargo, esto se adelantó. La razón por la cual probablemente esto se haya adelantado debe ser al discurso de Powell y el dato del IPP. El dato del IPP de alguna forma ya sabíamos, pero el discurso de Powell, como les dije, es un discurso un poco más menos conciliador, hace que el mercado de alguna forma espera una estructura claramente bajista. Y claro, en ese sentido, lógicamente, el precio aún quiere desplomarse, ¿sí? Eso puede ser una de las circunstancias. Otra de las circunstancias por el cual el precio se adelantó a la caída, porque la caída que tiene ahora es del 2%, es decir, no es una caída pequeñita, sino es una caída bastante fuerte realmente. Otra de las circunstancias es que se haya revivido otra vez la pugna de la OPEP. ¿Qué significa que se haya revivido la pugna de la OPEP? Básicamente, cuando empezó el problema del petróleo, existió un problema interno en la OPEP entre los miembros de la OPEP. Ese problema interno fue el tema de Arabia Saudita, el tema de, ¿cómo se llama? Kazajistán, que no pagaba las cuotas, y en represalia la OPEP lo que quiere hacer es aumentar los barriles de petróleo. La pregunta del millón es, ¿por qué aumentan los barriles de petróleo si eso disminuye el precio del mismo? Bueno, en primera instancia, digamos que fue un pedido a través de Donald Trump, un pedido político, que la OPEP de alguna forma reduzca el precio de los barriles de petróleo para ellos aumentar su industria. Y eso hace que de alguna forma el mercado, la OPEP, siga las órdenes, en este caso de la Casa Blanca. Es una de las razones por las cuales ha sucedido. Ahora, el petróleo, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Nos estamos dirigiendo a el nivel bajista sin ninguna figura de ingreso, como ustedes pueden encontrar. Desde ayer estábamos queriendo ingresar, pero el mercado, como pueden ver, no tiene una estructura ordenada. Es decir, por un lado, un día sube, el otro cae, el otro sube, el otro se estanca, el otro cae. Entonces no tiene una estructura ordenada de precio. Al no tener una estructura ordenada de precio, yo he recomendado alejarnos un poco del mercado, ¿sí? Alejarnos un poco de este mercado, porque francamente el mercado no nos está dando un pilar, en este caso, no está dando un pilar de ingreso adecuado. Podríamos seguir a los indicadores como estocástico, RSI. Bueno, el volumen no, porque el volumen no está señalando nada.
Pero el mercado, como ustedes se pueden fijar, no nos está dando una entrada realmente idónea. Entonces, el consejo, mi consejo sigue siendo el mismo. O sea, si ustedes quieren vender el petróleo, yo esperaría que el petróleo intente llegar a niveles superiores. Acá, aquí cayó, y como vuelvo y repito, únicamente por noticias. Pero yo esperaría que esto intente llegar a niveles superiores, a niveles de la tendencia, para tratar de vender. Mientras tanto, es como estar jugando un poco ¿cómo se llama ese instrumento? ¿Cómo se llama? Al dólar australiano. O sea, no tiene tendencia, se está moviendo, digamos, de forma errática. En ese sentido, yo no entraría, ni siquiera para un scalping, porque el scalping no genera la posición que estamos señalando. Eso es básicamente lo que yo mencionaría, básicamente en este instrumento. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver aquí preguntas. El oro sube, el oro se disparó. Pues si el oro sube, ya subió. Tenemos una medida de protección que no debe arriesgar su cuenta, por cierto, ¿no? Vamos a ver el oro. A ver, oro sí, el oro se disparó, rompió la tendencia, ahora mismo ya topó el stop loss y no quiso hacer el retroceso el oro, no quiso hacer el retroceso y la suba de precio. Parece que el oro lo que quiere hacer directamente es llenar el swing trading que dijimos en un inicio. Entonces se descarta la primera posibilidad de generar un retroceso o de vender, tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahora mismo el oro lo que quiere hacer es intentar llegar a su swing. De todas formas, ahora mismo está en un punto institucional, que es el de 32.05. Tener cuidado. Ese punto de 32.05 es un punto de fuerte resistencia. Ha resistido muchísimas noticias y muchísimos golpes y probablemente en ese punto el mercado lo que quiere hacer es intentar corregir. Sin embargo, como ya nos topó un scalping en, en SL, no vamos a hacer ningún reingreso, por favor, en ese sentido, tener cuidado, no hacer ningún reingreso, porque el mercado ahorita está en un punto institucional. Cuando está en un punto institucional, los mercados generalmente pueden hacer o la suba o la caída. Y bueno, no vamos a jugar en ese sentido a la ruleta rusa. Hay que esperar que el mercado simplemente termine su posición. Ahora bien, ¿qué es lo que esperaríamos? Si el mercado ya no obedeció el swing, el scalping, va directamente a la posición de swing, a lo que les dije, la ruptura. Debería jugar con la ruptura el día de hoy. En otras palabras, el precio podría llegar a jugar con el nivel de 32.18 como máximo. Consejo, ahora no invertir en este momento, pero si es que ustedes ven que el precio llega a 32.18 acá sería una buena postura en venta. Sería una muy buena postura en venta porque se cumpliría básicamente la tendencia bajista y también se cumpliría la figura del pullback. Ahora, la otra posición puede ser que el oro intente llegar a este nivel superior, pero bueno, para que el oro haga eso, estamos hablando de que el oro tiene que crecer un 2,78%. Y vuelvo, insisto, para que el oro crezca, ese valor necesita una noticia, ¿sí? Entonces, aún no hay noticias a menos que, pues, en este momento salga una alarma de guerra, yo que sé, hayan fallado las negociaciones entre Rusia y Ucrania y existan guerra, ya, ahí podría haber un crecimiento de esa forma, pero si eso no pasa, el mercado simplemente se va a estancar en 32.05, 32.18 y probablemente continúe su nivel bajista. Insisto, tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si subimos el stop loss? Si ya subieron el stop loss, no están con su patrón de riesgo adecuado. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú generas un stop loss y un take profit, tú estás generando, en este caso, esta es tu entrada. Tu stop loss debe ser, digamos que es acá, y tu take profit es acá, solo como ejemplo. Si tú ves que el mercado está subiendo y tú subes tu stop loss, tú estás irrespetando primero el patrón de riesgo. Es decir, estás arriesgándote más de la cuenta. ¿Qué pasa si el mercado sube más? Claro, podría darse la vuelta, sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si sube más? Siempre hay que ver desde el punto de vista negativo. Te estarías arriesgando más de la cuenta, más del porcentaje deseado por un lado, ¿ya? Esa sería la primera consecuencia. La segunda, si tú mueves tu stop loss, no estás moviendo tu take profit. Significa que estás perdiendo tu tasa de efectividad. Y si pierdes tu tasa de efectividad, ya estás perdiendo rentabilidad. Yo siempre he sido de las personas de, a ver, coloco un stop loss, un take profit, chévere, me topo un stop loss, lo dejo ahí, se acabó. Me tocó un take profit, lo dejo ahí.
O sea, no genero, no muevo, digamos, a mi conveniencia el stop loss, simplemente porque eso es un aspecto emocional. Si te topó, te topó. En algún punto se va a recuperar, por supuesto. El trading está plagado de este tipo de movimientos, movimientos en el cual a veces no pasa lo que estamos esperando, ¿sí? Entonces, yo no aconsejo realmente mover el stop loss. Tal vez si es que hubieras tenido mucha holgura, yo que sé, tu stop loss hubiera estado por aquí y tu take profit por acá, ahí yo no te hubiera aconsejado mover. Quizá lo que yo te hubiera aconsejado es hacer una cobertura acá en 32.05. Eso hubiera aconsejado, realizar un evento de cobertura. Ya, pero eso es otra cosa. Una cobertura es que tú generes un promedio de precios en venta, que eso, digamos, es una estrategia para poder acumular ganancias. Pero eso siempre y cuando los stop loss y los take profits sean lejanos. Generalmente las coberturas se hacen en day trading, en swing trading, no se hacen tanto en scalping. Como les dije cuando se empezó el scalping, o tira para arriba y nos topa el stop loss, o tira para abajo y nos toca el take profit. Ahora tiró para arriba, nos topó el stop loss y hay que estar quietos, nada más. Hay que estar tranquilos a que el mercado siga su movimiento y cuando encontremos otro punto de entrada, ingresemos. Pero mientras tanto, tranquilidad, ¿sí? De eso se trata. Eso se trata de sobreemocionarnos, sobreoperar y sobreprotegernos. Adicional a aquello, como les dije, tenemos las demás estructuras de precio. Es decir, no solo nos basamos en oro, en euro dólar estamos en ganancia. Si nos vamos a las acciones, estamos en ganancia. Bueno, en break-even, los que ingresaron antes, en ganancia. Entonces, no solo es oro, tu cartera debe conformarse de algunos instrumentos. En el uno perdiste, en los demás estás ganando. Ya, nos debemos fijar mucho en eso. Bien, perfecto. Ahora, ¿dónde estábamos? A ver, si petróleo ya dijimos. Vamos a Bitcoin. A ver, Bitcoin. Bitcoin, la estructura de largo plazo, es una estructura alcista, ¿ya? Pero la estructura alcista tiene en este caso movimientos que ustedes pueden ver que tiene correcciones, ¿ya? La estructura que estamos viviendo en este momento es igual a la estructura de aquí, igualita, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo básicamente el precio? En esta estructura el precio lo que está haciendo es movimientos a la alza para generar caídas de precio. Si nos vamos al gráfico de W1, el Bitcoin topó los 109.000 y corrigió y tuvo una enorme caída hasta el precio de los 75.000. Sube con fuerza, llega a los $100.000. Bueno, antes de eso ya les venía diciendo que aquí debe ser una figura de enrangamiento. Yo ya había aconsejado la compra. Nosotros compramos en 95.000 el precio del Bitcoin. Después de esto se dispara, ¿ya? Y existe una nueva ruptura, como pueden ver, en los $100.000, ¿sí? Yo vuelvo a comprar porque aquí hay una nueva compra y esto se dispara otra vez hasta los 105. Y les decía, miren chicos, ahora mismo el precio lo que quiere hacer es enrangarse, ¿ya? Y ahorita está enrangándose, literalmente. Se está enrangando la figura del Bitcoin, como pueden ver. Bien, se está enrangando la figura del Bitcoin y en este nivel, como ustedes pueden denotar, tenemos una posición claramente de compra, ¿ya? Bueno, yo ya tengo dos ingresos en compra, este sería el tercer ingreso, yo ya hice un ingreso en la figura de 104.000, yo voy a dejar obviamente que esto recorra, pero estamos justo en una figura de compra. Las personas que quieran ingresar en esta posición, es una posición buena, el Bitcoin en este momento está haciendo una corrección, déjenme ver de cuánto, del 1%, pero eso es normal, en Bitcoin es completamente normal ese tipo de posiciones. Entonces lo que hay que esperar es que el precio de alguna forma intente subir otra vez a los niveles y llega a los 109.000. Como les dije, yo al menos yo considero que el Bitcoin va a llegar a los 120.000 y ahorita está haciendo lo que siempre ha hecho. Sube, corrige, ¿ya? No es la primera vez, de hecho si comparamos aquí, está haciendo exactamente lo mismo. Miren, sube, caída, sube, caída, sube, caída, ¿sí ven? Sube, caída, sube, caída, sube, caída. Yo aquí en Bitcoin no suelo aconsejar mucho posiciones de scalping, porque el Bitcoin es muy caótico, además de que la comisión es cara en Bitcoin. Entonces no suelo recomendar mucho scalping. Yo me recomiendo posiciones en swing, ¿sí? Entonces en este punto podría haber una estructura, como ustedes pueden ver, de compra, en este punto. En este nivel podría haber una estructura de compra. El SL yo lo he puesto en 99.000 y el TP en 100.000, 109.000. Entonces, si ustedes quieren comprar, háganlo, pero tener cuidado, por favor. Bitcoin es muy volátil. Aquí sí yo les recomiendo que operen con el lotaje más bajo. Aún si no saben calcular bien los lotajes,
mi recomendación es operen con el lotaje más bajo. ¿Por qué? Porque Bitcoin es muy caótico. Como pueden ver, hoy cayó el 1%. Y si tú coges un lotaje alto, puedes quemar la cuenta en un día. Y es algo que ha pasado, justamente porque desobedecen el término de lotaje. Siempre calculen lotajes bajos en Bitcoin. Bitcoin no es para cualquier inversor. Bitcoin es bastante volátil. Emerson dice, profe, ¿qué opinión técnica tiene del Ethereum? Es igual al Bitcoin. Si el Bitcoin sube, el Ethereum sube y viceversa. iPhone me dice, bueno, ojalá esté tu nombre ahí. Profe, disculpe, estoy medio confundido en que en rangar es una figura, yo suelo utilizar ese término, pero en rangar es consolidar, es decir, el mercado lo que hace es consolidar esta zona, como puedes ver, la consolida para luego o acumula, también suele llamarse, para luego lanzar posiciones al alza o a la baja. Ahorita, como puedes ver, está acumulándose, para mi perspectiva, subir. Y aquí, como pueden ver, también hubo una acumulación. Ya, en el Bitcoin es muy normal la acumulación. El gráfico del Bitcoin siempre está repleto de acumulaciones. Entonces, miren, aquí vamos a ver un poco de esto que les estoy señalando. Aquí tenemos una figura de acumulación. Ven, sube, se acumula, sube. Sube, se acumula, sube. Sube, se acumula, sube. Y así, en la estructura bajista también, miren. Baja, se acumula, cae. Baja, se acumula, cae. Baja, miren, se acumula, cae. Entonces, es muy normal la acumulación en Bitcoin. Ya, es como que una serie de operaciones se encuentran en esos puntos, acumulan las órdenes y se disparan. Ya, eso pasa con mucha frecuencia en el gráfico de Bitcoin. Eso se llama enrangamiento. Volvemos al Nasdaq. El Nasdaq está en que sí que no, que sí que no. Está disparándose. Me encantaría que el día de hoy rompa el rectángulo. Sería genial porque correspondería al punto 6 y esto se va al cielo el Nasdaq, las acciones. Estamos esperando este repunte, pero no se está dejando. De momento estamos bastante bien realmente, ¿sí? La única que nos ha jugado en contra ahora ha sido el oro, pero bueno, todo es recuperable realmente. Me encantaría que el oro llegase a la zona de acá, a la de 118. Estaría pero extremadamente fascinado porque ahí yo les dijera con toda seguridad, te va a rebotar, sí o sí. Es una zona institucional. Entonces me encantaría, me encantaría, me encantaría. Vamos a ver cómo va reaccionando el precio. Durante el día, ojalá encontremos esa entrada. Sería súper chévere encontrar esa entrada durante el día, pero de momento tenemos que seguir respetando los parámetros pues del precio, dejar que el precio se desarrolle de la manera en que les acabo de mencionar, ¿no? Bien, deme un segundito nada más. Quiero ver la cuenta grande cómo va. Quiero ver si la cuenta grande. Sí, la cuenta grande está bien. Quiero meter otra posición en el Nasdaq en la cuenta grande, porque el Nasdaq está lindo. O sea, el Nasdaq va a matar, va a subir. El Nasdaq quiere romper, pero le falta un impulso. Vamos a ver si hay noticias en Bloomberg. Y no, miren, cero noticias en bloomberg.com. Ah, no, miren, hay noticias. Ah, no, sí hay noticias, hay algunas noticias. A ver, leo las noticias de Bloomberg para ver si es que se puede explicar algo el movimiento errático de estos. Alto funcionario iraní, no hemos recibido ninguna propuesta nueva de Estados Unidos para resolver las disputas nucleares. Ya, la única, ventas minoristas, no, nada que ver. Powell, nada que ver. El índice Empire State, no, nada que ver. No, la única noticia fuerte es la que les acabo de mencionar, el tema de las disputas nucleares. Es la única noticia fuerte, pero de ahí nada relevante realmente en el mercado del oro. No ha habido ninguna noticia en particular, entonces esperaríamos que el movimiento se complete de forma técnica. Bien, a ver, nos vamos al franco suizo, que es la última opción de inversión que tenemos. Es una inversión que nosotros ya habíamos comprado en la acumulación inferior acá. Se disparó, llegó muy cerca del take profit y el día de ayer lanzamos otra posición en compra. No olviden que esta posición es una posición en swing. Sigo recomendando comprar realmente esta posición y esto hace que los mercados de alguna forma aún intuyan un movimiento de tendencia, ¿sí? ¿Qué significa esto, estimados inversionistas? Que esto tiene toda la pinta de continuar su tendencia alcista. Ahora mismo hay un retroceso por el dato del IPP, pero el dólar sigue siendo una fortaleza por el tema arancelario. Aconsejo comprar en forma de swing el franco suizo en este nivel. Como ustedes pueden ver, bueno, aquí ya tenemos un segundo ingreso. El primer ingreso ya está en ganancia. El segundo ingreso está en un retroceso, pero estamos casi que en break-even. Tenemos que esperar que esto siga disparándose. Ya saben que el franco suizo es lentito, pero seguro.
¿sí? De hecho, yo quería quitarle de la cartera, pero ya comenzó a dar tendencias, entonces comencé a acumularlo. Entonces aquí recomiendo un swing trading, ¿sí? Que se vincule netamente a una posición claramente alcista o se dispare este movimiento al alza. Como les dije, estamos momentáneamente en pérdida, pero no muy lejana, como ustedes pueden ver. Es muy lento este instrumento, es muy parecido al petróleo, lentito, lentito, pero no está dando una estructura claramente alcista. Entonces hay que comprar. Compremos el franco suizo. Para las personas que no han ingresado, les envío nuevamente esta señal y con eso básicamente tendríamos nuestra cartera hecha. Bien, en resumen, a ver, hagamos el resumen para finalizar. Posiciones del Nasdaq, claramente a la alza. Esa sí manténgala en hasta el infinito y más allá, ¿ya? Esto va a dispararse, el Nasdaq se va a disparar. Como les dije, la única traba era la divergencia, pero la divergencia ya fue descontada, se va a disparar. Oro, tenemos que esperar que termine esta vela y más que todo la estructura de mercado. Nos topó aquí un stop loss, pero hay que esperar que termine. Como les dije, el punto de 32.05 es un punto difícil de quebrantar para el oro, así que vamos a ver qué sucede. Y en japonés, ingreso en scalping, lo que les decía, hay que esperar en ingreso en el scalping. En el swing es venta hasta que se termine el gap. Euro dólar se sigue desplomando. Las posiciones que mantenemos en euro dólar son en venta. Entonces, de alguna forma estamos aún manteniéndonos en esta posición, ¿sí? El euro dólar. Vamos bien. Petróleo, cero ingreso. El movimiento es muy errático. No obedece a una estructura técnica. Por ende, no tenemos que comprar ni vender. Cuidado con el petróleo. Es muy errático. No hemos ingresado. Libra esterlina, mismo movimiento que el euro. Por ende, se debe vender. Bitcoin, acumulación en la zona de 100.000. Debemos esperar a que el precio se dispare hasta los 109.000. Consejo, ingresar en este precio, stop loss en el nivel de 99.000 y take profit de los 109.000. Bien. Y franco suizo, nivel en compra. Tenemos ya una compra ya en ganancia. Hemos hecho un segundo nivel de compra para tratar de que el precio llegue a este punto. Hay que esperar. El franco suizo es un movimiento muy lento, entonces por ende tenemos que esperar a que este termine su eje. Y bien, con eso tendríamos básicamente ya nuestra estructura de precio desarrollada. Bien, tenemos un stop loss, las demás posiciones todas en ganancias. Esperemos que se sigan manteniendo en ganancias para recuperar el stop loss. Y de todas formas, hay que seguir recuperando en estos días esa posición en stop loss, que es la única que nos ha topado en la jornada de esta jornada, ¿no? Chicos, me despido. Espero que les haya gustado esta reunión. Cualquier duda, cualquier inquietud al interno o a través del grupo. Que tengan un muy buen día. Un fuerte abrazo. Chao.